Programa declarado de interés legislativo por el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires. Auspician este programa Damero Revestimientos, Fabricaciones Militares, Sociedad del Estado, Semillería La Chacra, Rodinia, lencería plus size. Lo Domingo, casa de té y picadas. Me vestí de reina. Peonía Energías. Artículos Rurales y Alambradores Los Hermanos. Las Marianitas, venta de productos Essen. Stilton Almacén. Marcela, enorme es el placer de tener a una de las mejores historiadoras presente en nuestro programa, casi cerrando el ciclo de historia de miércoles en este 2022. Más allá de que estés aquí presente a través de la virtualidad con nosotros, quiero decir que te admiro profundamente y esto queda demostrado en nuestro canal de YouTube, que te cito muchas veces como fuente en los relatos cuando hago alguna introducción histórica. Yo te agradezco a vos, Angie, y a todo el equipo. Los felicito por la iniciativa. Creo que, en efecto, la divulgación histórica y la divulgación histórica hecha también por profesionales y por jóvenes es algo fundamental y necesario. Así que encantada de estar aquí con ustedes. Gracias por el convite. Un gustazo, pero va a ser aún más grande este gusto cuando podamos escucharte hablar de un tema que realmente ha sido furor en Historia de Miércoles, porque es un tema que ha sido tratado de diferentes formas, dependiendo de la corriente historiográfica de la que se hable. Estamos hablando nada más ni nada menos que de las reformas rivadavianas. Aclaro que Marcela tiene un excelente capítulo escrito en la Nueva Historia de Argentina referido al tema, por lo que hemos decidido que este sea el tema central, quizás no el único, en esta entrevista. Ok. Vamos a hablar un poco de, si te parece, del contexto histórico que se da en el marco de estas reformas que lleva adelante Bernardino Rivadavia como ministro. Es interesante, para ir más allá de ese artículo que vos citaste, ¿no? Para la historia de Sudamericana, que fue escrito ya hace muchos años, cuando yo había trabajado a Rivadavia y el momento rivadaviano, sobre todo en clave política, ¿no? Mi tesis doctoral fue sobre procesos electorales, por lo tanto la reforma electoral y la supresión de los cabildos en el marco de las reformas rivadavianas, para mí fue, digamos, un punto de inicio de esa tesis muy importante, pero a la luz de lo que se siguió produciendo a lo largo de estos años sobre ese momento, querría comenzar ampliando un poco, cuando me preguntás sobre el contexto, la escala de análisis desde la cual podemos mirar a esas reformas rivadavianas. Porque si uno se queda en la escala local, uno bien puede afirmar que efectivamente esas reformas vienen a intentar pacificar un espacio político que implosiona en 1820, en el marco de la conocida crisis del año 20, cuando cae el poder central, ese poder central creado en 1810 y que a medida que el proceso revolucionario y luego independentista va avanzando, se va a ver erosionado y se va a ver en gran parte debilitado en función de las disputas básicamente entre proyectos federales o confederales y proyectos de carácter centralista, no ajenos a otra disputa, que la voy a retomar ahora, que era la disputa en esos años sobre una forma de gobierno que podía adquirir la forma republicana o bien la de una monarquía constitucional. Entonces, el marco precedente a las reformas rivadavianas, y volviendo a la figura de Rivadavia, es un marco internacional en el cual Rivadavia
va a cumplir, junto con García, su gran colaborador en esas reformas en el plano de Hacienda, con las dos misiones diplomáticas durante la restauración europea, una vez caído el imperio napoleónico, más prolongadas y yo diría más influyentes. Don Manuel José García en Río de Janeiro y Rivadavia, primero acompañado por Belgrano. Belgrano luego regresa, pero va a estar entre 1815 y prácticamente comienzos de 1821 como comisionado diplomático en Europa, de los sucesivos gobiernos que se van a ir generando en esos años. Por lo tanto, la mirada de Rivadavia al regresar a las provincias desunidas del Río de la Plata, una vez caído el poder central, él llega a comienzos de 1821, es la de un espacio que ha abandonado por completo el umbral de la monarquía constitucional como alternativa y que ha adoptado el umbral republicano. Esa experiencia diplomática previa que ha tenido Rivadavia en Europa, sin duda, es una reserva de experiencia fundamental para entender cuál es el espíritu de esas reformas, ¿no? Por un lado, un espíritu liberal, si se quiere, él ha presenciado, digamos, en el marco de la restauración absolutista, cuáles son las alternativas liberales a esa posibilidad, y ha estado en contacto, ¿no?, con los grupos liberales más contestatarios, desde el radicalismo liberal británico, con Jeremy Bentham a la cabeza, la ideología francesa, de manera que gran parte de esas reformas se inscriben un poco en lo que podríamos llamar ese gran paraguas de las familias liberales europeas, pero también se inscribe, como muy bien ha trabajado Jorge Myers, en lo que podríamos llamar una matriz ilustrada. Es decir, todo este grupo ha sido formado en el marco del espíritu ilustrado dieciochesco y por lo tanto Myers incluso se aventura a afirmar que las reformas rivadavianas son reformas neoborbónicas, ¿no?, de esa matriz ilustrada que los Borbones intentan aplicar en el último tercio del siglo XVIII. De manera que en ese contexto, la implosión del poder central en 1820 coincide a su vez con las dos revoluciones liberales ibéricas que van a incidir en el Río de la Plata, la revolución liberal en España primero, que ¿por qué va a influenciar mucho? Bueno, básicamente porque el pronunciamiento de Riego, que inicia el trienio liberal en España, va a clausurar definitivamente la empresa de reconquista que estaba destinada a Buenos Aires y al Río de la Plata. Y la revolución que se inicia pocos meses después en la ciudad de Oporto, en Portugal, y que va a dar lugar al trienio liberal portugués, va a redefinir el contexto de la banda oriental ocupada por los portugueses desde 1817 y va a devenir luego en la independencia del Brasil, que, como sabemos, se está celebrando en este 2022 el bicentenario de dicha independencia. Entonces, un poco yo diría, el contexto de las reformas rivadavianas es ese contexto local inscripto en un contexto internacional en donde la Santa Alianza va a estar hackeada por estas revoluciones liberales ibéricas que se van a extender en lo que conocemos como las revoluciones liberales mediterráneas, y que un importante historiador italiano radicado en Londres define como la gran internacional liberal del periodo. Entonces, un poco ese es el contexto, Angie. La verdad es que excelente, porque nos hace salir un poco del eje que siempre lo vemos, porque el análisis más común, el más tradicional, es analizarlas dentro de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Eso nos hace ver un poco más desde afuera y nos hace entender el porqué de algunas de las decisiones, porque estas reformas, tal como vos marcás, inciden en todo ámbito de la vida. No son solamente reformas económicas, sino que dentro de este plan tenemos reformas culturales, militares, eclesiásticas, ¿no? Como que van trastocando un poco todo ámbito público y también privado en la provincia de Buenos Aires. Fíjate, entre otras cosas vos mencionaste entre ese set de reformas las reformas militares, ¿no? La reforma del ejército y luego la reforma de las milicias.
Una variable que hace posible pensar en una reforma militar y miliciana que desmonte el ejército heredado, muy costoso, de la década revolucionaria que ha llevado adelante la guerra de independencia, es en gran parte la perspectiva de que se ha clausurado con la Revolución Liberal Española la llegada de un ejército de más de 20.000 soldados. La pregunta es, ¿habría sido pensable, posible, una reforma militar y miliciana de estas características si la amenaza de la guerra de independencia hubiese seguido vigente con una empresa de reconquista en el Río de la Plata? Y de hecho Buenos Aires se retira prácticamente de las guerras de independencia que, como sabemos, continúan y que Salta y Jujuy van a tener, ¿no?, como retaguardia de ese umbral republicano. Bueno, la amenaza permanente de invasión de las fuerzas realistas y luego, digamos, lo que terminó siendo la batalla final en Ayacucho por parte de las fuerzas bolivarianas, en donde Buenos Aires en gran parte se desentiende, ¿no?, de enviar ejércitos como reclama San Martín en 1822, ¿no?, de enviar para colaborar ejércitos desde Buenos Aires, y es en ese contexto cuando Buenos Aires está involucrado en esta reforma militar desmontando un ejército que va a tener que volver a armar en el marco del Congreso Constituyente de 1824-1827, porque lo que la Revolución Liberal, como indiqué, va a exhibir en esos años es que el imperio del Brasil, creado con la independencia en el marco de la Revolución Liberal Portuguesa, va, digamos, a intentar controlar su propio territorio, pero no va a abandonar lo que pasó a ser la provincia cisplatina del nuevo imperio del Brasil, y lejos de ello va a redoblar la amenaza a partir de Ayacucho en torno a la instalación, ¿no?, de Brasil en esa banda oriental. Por lo tanto, uno de los grandes temas de ese Congreso va a tener que ser la creación de un ejército nacional que se haga cargo de lo que primero fue una amenaza bélica hasta concretarse en una guerra, que es la guerra contra el Imperio del Brasil, que podríamos catalogar sin duda como la primera guerra internacional en la región, pero al mismo tiempo como el epílogo de las guerras de independencia, puesto que venía a ajustar las cuentas pendientes de las disputas fronterizas de los dos imperios ibéricos y luego entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio del Brasil. Bueno, lo hiciste nuevamente, nos sacás de la provincia de Buenos Aires para poder verlo con mayor claridad, e incluso esto que mencionás, de lo que hoy conocemos como Uruguay, de lo que es la banda oriental, resultó ser un tema fundamental en lo que fue la presidencia de Rivadavia, posterior a esta serie de reformas que hablábamos hace unos instantes. Exactamente, porque en el año 1825, mientras se dan todas las celebraciones por el triunfo de Ayacucho, comienza, bueno, ahí la gran pregunta de ese Congreso es tener que hacerse cargo de dos desafíos fundamentales. Bueno, por supuesto que el gran desafío era constituir con esas fragmentadas repúblicas provinciales la unidad de una nación, ¿no?, bajo un formato republicano, y definir una forma de gobierno. Ahora bien, al mismo tiempo tenía que hacerse cargo de las provincias que habían pertenecido al Virreinato del Río de la Plata y que seguían en conflicto. Una son las provincias altoperuanas, ¿no?, que frente al triunfo de las fuerzas bolivarianas comienza una puja política y diplomática entre el Congreso que está reunido en Buenos Aires y las fuerzas bolivarianas ocupando las provincias del Alto Perú. En ese contexto es muy interesante ver algo que hoy nos parece un lugar común, pero que hay que volver a refrescarle a los oyentes, y es lo que tardaban las noticias en transitar estas extendidas y complejas geografías. Por lo tanto, se da la batalla de Ayacucho pocos días antes de que se reúna el Congreso en diciembre en Buenos Aires, en 1824. Sucre, que es el héroe de Ayacucho, llega al Alto Perú y no tiene conocimiento, ¿no?, a comienzos de 1825, de que finalmente en Buenos Aires se ha reunido un Congreso Constituyente. Por lo tanto, establece un gobierno provisorio para las provincias altoperuanas con la promesa de
que una vez que en Buenos Aires se reúna un Congreso Constituyente podrá debatirse el futuro de las provincias del Alto Perú, pertenecientes al ex virreinato del Río de la Plata, y mientras tanto convoca a una asamblea propia en el Alto Perú para que definan sus propios destinos. Es decir, es una puja política al interior del Alto Perú y diplomática respecto de quiénes, bueno, de Buenos Aires y de Lima. Lima que, retirado San Martín en la entrevista de Guayaquil, frente a Bolívar, de la cual también se cumplen 200 años este año, Bolívar es, digamos, quien ocupa, ¿no?, con sumos poderes el cargo de dictador en Perú. Por lo tanto, la puja va a ser entre Buenos Aires y Perú y el Alto Perú. Ahora, el tono que domina el tratamiento del futuro de las provincias altoperuanas de parte del grupo rivadaviano que domina el Congreso, pero también del resto, es un tono conciliador, diplomático y de negociación política. Mientras que el futuro de la banda oriental, convertida en provincia cisplatina por parte del Brasil, va a mostrar un tono cada vez más belicista e intransigente frente a Brasil, sobre todo cuando Lavalle y los 33 orientales desembarquen en la banda oriental y declaren por primera vez la independencia de la provincia oriental respecto del Brasil, para que en el uso de sus propias soberanía y autodeterminación decide ese Congreso de la Florida la pertenencia a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Aquí es interesante ver cómo por primera vez la banda oriental, provincia oriental, va a tener representantes en un Congreso Constituyente en el Río de la Plata que no los había tenido ni en la Asamblea del año 13, ni en el 1816, frente a la disidencia artiguista que dominaba la Liga de los Pueblos Libres. Entonces, el mapa que se va trazando en 1825 es un mapa que ya está preanunciando algo que aparece como indetenible, que es la guerra contra el Brasil. Entonces, volviendo a las reformas rivadavianas, digo, el desmonte de la reforma militar va a tener su propia torsión en 1825 y 26 cuando se tenga que crear el Ejército Nacional. Entonces, en el marco de las reformas rivadavianas hay una decisión tomada por parte de esta dirigencia de Buenos Aires, es cerrar las fronteras hacia dentro de la nueva república, gozar de los privilegios de los derechos de aduana y por lo tanto reclamar como un derecho propio la geografía y la pertenencia del puerto de Buenos Aires con el único acceso a ultramar en el marco de la República de Buenos Aires y volcar todo ese derrame, ¿no?, de los derechos de aduana en un conjunto de reformas que buscaban imponer el orden político, un orden legítimo, y allí apunta la ley electoral y la ley de supresión de los cabildos, hacer una reforma fiscal capaz de achicar los costos de ese nuevo Estado de Buenos Aires y por lo tanto achicar el costo de un ejército que ya, digamos, no tiene el sentido que había tenido antes, y en su reforma de reducción de ese ejército, volcarlo hacia qué, bueno, hacia las fronteras de esa República de Buenos Aires, una frontera económica por un lado y al mismo tiempo una frontera que intenta ganarle territorio indígena y por lo tanto destinar ese cuerpo del ejército y de las milicias a cuidar esa frontera y por lo tanto a garantizar una expansión que, como bien ha estudiado Alperín como pionero en este sentido y se ha continuado trabajando, constituye lo que conocemos como la expansión ganadera de Buenos Aires, ¿no? Sí, justamente cuando te escuchaba hablar pensaba en esta idea de que la provincia de Buenos Aires, hoy hablábamos de las distancias geográficas, también un poco recordar que la provincia de Buenos Aires era muy pequeña, muchísimo menos de la mitad de lo que es hoy. Entonces, hablar de la campaña, de lo que sería la zona rural, es muy diferente a lo que nos podemos imaginar hoy viendo el mapa de la provincia de Buenos Aires. Sobre todo ustedes desde allí, Angie, ¿no? Y pensar que la provincia de Buenos Aires llegaba hasta el río Salado, concretamente. Entonces, expandir más allá del río Salado y de los frustrados, las idas y vueltas, ¿no?, con la Fundación de Dolores como avanzada en el control de ese territorio. Bueno, lo que vamos a ver es cómo esa expansión de la frontera económica
va a tener una traducción en una expansión de la frontera política y cómo se van creando nuevos partidos, entre ellos Azul, Tandil, etcétera, etcétera, en su determinado momento, que acceden a una representación política dentro de la legislatura de Buenos Aires, en donde la representación entre ciudad y campaña intenta estar equilibrada, pero al comienzo, como sabemos, más dando una pequeña ventaja a la representación de la capital en detrimento de la representación de los partidos de la campaña. La ley electoral de 1821 marca precisamente algo interesante. ¿Por qué? Porque es una ley muy de avanzada, establece el voto directo, el voto cuasi universal masculino, todo hombre libre o avecindado puede votar en ciudad y campaña. Sin embargo, no reconoce para sí un principio moderno de representación política que se había impuesto en el Estatuto Provisional de 1815, que es reconocer una proporción automática entre la cantidad de habitantes y la cantidad de representantes. Por lo tanto, aquí hay un criterio fijo que deja en manos de la legislatura que haya 12 representantes para la capital y 11 representantes para la campaña, distribuidos en los distintos partidos de campaña, y al duplicarse poco después la representación de ciudad y campaña se mantiene esa asimetría, ¿no? 24 para la ciudad, 22 para la campaña. Esta correlación de fuerzas después con el rosismo irá modificándose y va a haber un Rosas en donde subdivida los partidos de campaña, y ese va a ser un mecanismo a través del cual dotar de mayor representación a los partidos rurales en detrimento de la ciudad, que era siempre el espacio conflictivo y hostil para el régimen rosista. Pero en este momento, esta dirigencia política que establece una gran modernidad en términos de sistema representativo, no va a reconocer este criterio moderno que vincula el número de representantes con el número de habitantes en el plano territorial. Sigue habiendo una asimetría en la concepción del vínculo entre ciudad y campo. Marcela, realmente sabemos que estamos en una época del año muy complicada, no queremos robarte más tiempo, has sido extremadamente clara, nos has dado una cátedra respecto al tema. Yo estoy muy contenta de que estés en nuestro programa y espero que no sea la última vez que en el 2023 podamos seguir conversando de estas cuestiones históricas que nos hacen como pueblo, nos hacen como nación. Por supuesto que sí, cuenten conmigo y bueno, muchas gracias por esta conversación, Angie. Y saludos a todos por allí. Ha sido un gusto enorme que Marcela Ternavasio pase por Historia de Miércoles. Sin más, nos despedimos hasta la semana que viene. Espacio publicitario. Peonía Energías te ofrece todo para buscar el equilibrio y esa renovación de energías que estás necesitando. Sahumerios, fuentes de agua, velas, piedras energéticas. Peonía te espera en Amado Diab 393, Azul. Stilton, en la esquina de Moreno y Perón. Venta y elaboración de panificados, pizzas, empanadas, viandas, ensaladas saludables, tablas de picadas y productos gourmet. Envíanos un WhatsApp al 2281 66 62 62 o encontranos en redes como Stilton Almacén. Semillería La Chacra. Semillas, herramientas, agroquímicos, fertilizantes para las plantas. Representantes exclusivos en la zona de Clorotec. El mejor producto para mantener tu pileta limpia, con el agua sana, cristalina y en perfecto estado, con el producto más confiable Clorotec. Te esperamos en Avenida Mitre 678, Azul. Las Marianitas. Venta de productos Essen, asesoramiento y cocina con las mejores cacerolas del mundo. Mejores sabores, mínimo consumo, más saludable y mayor durabilidad. Diseño, estilo y calidad. Envíos a todo el país.
Búscanos en redes como marianita.essen. Los Hermanos, de Frías y Fernández. Ubicado en De los Fortines y Puan, tenemos todo para el campo y alambradores. Contamos con 8 cuadrillas de alambradores brindando un excelente servicio en toda la zona. Comunicate al 2281 65 72 60. Rodinia Lencería Plus Size. Te ofrecemos ropa interior en todos los talles, corpiños hasta el talle 125. Conocé todos nuestros modelos ingresando a nuestras redes. Trabajamos con las reconocidas marcas Areta, Natubel, Mora, Marcela Cauri, Rosicó y Peter Pan. Podés abonar con efectivo, con todas las tarjetas y cuenta DNI. Contactanos, así coordinamos una cita a domicilio para que puedas probarte lo que vos quieras. En azul, envío sin cargo. Fin. Espacio publicitario.